Bienvenidos a Nada Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a jugar nada más y nada menos que al Temple of Horrors, un juego de Eclipse Editorial de 1 a 4 jugadores en el cual tenemos que vencer al tablero. De historia como tal, la verdad es que este juego no se caracteriza por historia más que moverte y matar, moverte y matar, moverte y matar. O sea que aquí no se complicaron mucho la vida, sobre todo el autor no se complicó mucho la vida en lo que era contar una historia en condiciones, ¿vale? Tiene un montón de escenarios, no sé si tiene 70 o algo así, y bueno, al cual pues más complicado. ¿Veis? Estas calaveras indican la dificultad que tiene. Este, mira, está casi al límite y estos de aquí, por ejemplo, llegan hasta el final. Vamos a empezar por jugar por el primer escenario, que es el escenario de la primera búsqueda, que es de momento la más sencilla, y aquí nos va diciendo pues lo que tenemos que realizar, cómo montar el escenario, y también deciros que cómo se coloca las posiciones del tablero y demás, bueno, dónde están tus personajes y demás. Bueno, esto todo viene en el libro de reglas. Bueno, y aquí dice la primera búsqueda. Sé dónde están, declara el informante con un brillo de certeza en los ojos. Los encontrarás en las ruinas de un templo abandonado. Las mazmorras aún son accesibles, y yo mismo las he visto. No puedo entender por qué un alma en su sano juicio se atrevería a pisar estos pasadizos embrujados, pero no me concierne. En tu fuero interno comprendes perfectamente la motivación. El atractivo de un saco lleno de monedas de oro es un poderoso incentivo para emprender incluso el viaje más peligroso. Bueno, pues ya con esto estaría. Robaríamos una carta de mapa. Y hay una cosa muy importante que dice aquí en el reglamento. Dice que utilicemos una sala con una puerta al azar para la sala del tesoro, ¿vale? Estas son las que tienen una puerta. Por ejemplo, esta que es de curación, bueno, ya lo iremos viendo lo que es, ¿vale? Y es amarilla. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque aquí dice, coloca un encuentro de color de la loseta de la sala en el puesto de guardia. Que aquí se me olvidó poner el token del puesto de guardia, pero bueno, no pasa nada. Que tiene que ser del mismo color que la loseta, ¿vale? Importante, mismo color que la loseta. Entonces, venimos aquí, vamos a colocar un tokencito, ¿veis? ¿Veis que estas cajitas aquí vienen feren? La verdad es que aquí me ha hecho padre, ¿sabes? Tener esta cajita. Me ha hecho papá. Bueno, vamos a ver, pues ponemos por aquí esto para indicar que es una zona de guardia, un puesto de guardia. Bueno, ¿cómo se juega esto? Pues las reglas, sí, muchas quejas, se han quejado muchísima gente de que las reglas son un poco difícil de entender, ¿vale? Yo, sinceramente, la primera vez que lo leí también me costó un poquillo, ¿vale? Ya después fui cogiendo el ritmo y la verdad es que fenomenal, una vez que lo entiendes y tal. Por cierto, esto iría así. Una vez que lo pillas y demás, pues no hay ningún problema en el tema de reglamentos. Hay algunas cosillas que, bueno, tienes que darle un par de pasadas y demás, y una vez que ya te haces la primera pasada, coges el juego, empiezas a jugar y a leerte el reglamento mientras juegas, pues la cosa vas viendo que tiene sentido. Bueno, voy a explicaros primero la distribución del tablero, no solamente del tablero, sino de todo lo que hay en la mesa, que por cierto, como veis, no me cabe, ¿vale? No me cabe absolutamente todo porque es que requiere mucha mesa. Imaginaos si yo voy a poner 4 jugadores, bueno, flipas en colores, u otra distribución que no sea este mapa. Es complicado, ¿vale? Es complicado, necesita mucha mesa. Bueno, empezamos. Tenemos por aquí y por aquí. Bueno, aquí lo estáis viendo más o menos, más bien menos que más, ¿vale? Aquí tengo 8 losetas, empezando por aquí, 8 losetas. ¿Por qué 8 losetas y no 6 como hay en otros sitios y tal? Porque lo pone en el reglamento. En el reglamento pone que hay que colocar 6 losetas más 2 que son de ánimas, que son estas de aquí, ¿vale? De ánima, que es este iconito que veis aquí, y también de este de aquí, ¿vale? Me ha tocado, al sacarlo al azar, me ha tocado otro de estos, me ha tocado una trampa, ha tocado también
otro, joder, si es que tengo una potra que no veas. Me ha tocado otro más de investigación, ¿vale? De laboratorio. Y aquí, bueno, pues hemos tenido bastante suerte, solamente una de enemigos. Aquí tenemos, esto era la biblioteca, si mal no recuerdo, y este estaba vacío. Bueno, pues mirad, aquí viene en el reglamento, cuando hay que hacer el setup, dice... A ver, ¿dónde venía esto? Retira la carta de objetos disponibles, mezcla los villanos, saca 6 losetas de sala y ponla visible sobre la mesa. Añade el laboratorio y la sala de armas animadas al grupo. Estas 8 losetas son las salas disponibles. ¿Vale? En la página no sé cuál, porque no viene numeración, en la página 6 aparece en la parte de preparación. ¿Vale? Entonces yo ya tengo las 8 preparadas. Tengo las 8. Bien, más cositas. Aquí tenemos lo que sería el mercado. Tú puedes comprar en cualquier momento. El juego entiende que hay un ente por toda la mazmorra que te va ayudando para que tú puedas ir comprando objetos. Así que, bueno, pues no está nada mal, ¿vale? No está nada mal. Bien, más cositas. Aquí tenemos el contador de horas, tenemos contador de experiencia, porque estos son misiones secundarias que se deben realizar a medida que vayamos jugando, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Este de aquí es ya el primer enemigo que ha salido. Como es amarillo, ¿vale? Pues se ponen los enemigos amarillos, que en este caso son espectros, ¿vale? Más cositas. Tenemos por aquí la carta 69, que esta carta es la única que tiene que ir fuera de lo que es el mercado normal. Porque esta carta, aquí tienes para comprar un pico, tienes para comprar una barrera, una pared ilusoria. ¿Qué es lo que hace el pico? Te abre un hueco en una de las paredes. Bueno, que iremos viendo si se tercia, claro. Iremos viendo si se tercia. Bien, por aquí tenemos zona verde, que es donde estamos, después zona amarilla, que es un poquito más complicada, ¿vale? Porque aquí ya las trampas pues empiezan a hacer algún tipo de daño un poquito superior. Aquí tenemos el nivel naranja y después el nivel rojo, que ya es el más chungo de los chungos. Bueno, listo esto, ya hemos visto por aquí. Aquí ya tenemos las losetas puestas según el mapa, ¿vale? Como veis, aquí van por cuadrantes. Pues ya tengo los cuadrantes, he ido contando, pim pam, y he seguido los cuadrantes para llegar hasta este, que tenemos que salir por aquí, que no lo he dicho, tenemos que salir por aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en esta misión? Nos tenemos que cargar a estos bichos de aquí, conseguir una llave, irnos hasta aquí, conseguir un orbe, y después salir pitando hacia la salida. Bien, pues vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Pues lo primero de todo, vamos a explicar aquí más conceptos. Aquí tenemos a nuestro querido bárbaro. He escogido al bárbaro. El bárbaro, que lo tenemos por aquí, yo creo que es de lo mejor que podemos tener, porque siempre se necesita un tanque en las mazmorras. Una cosa que tengo que deciros es que yo he cogido, como veis por aquí, fichas de póker, ¿vale? Esta Chinorris, ¿vale? Que tengo yo 100.000 millones. Pues me gusta más utilizar esto que los trocitos de cartón que vienen aquí en el juego. ¿Veis? Aquí vienen los trocitos de cartón de monedas místicas. Pues yo prefiero utilizar esto. Aquellos que lo hayáis comprado en el Kickstarter, bueno, pues os vendrán monedas metálicas, tope guapas, algunas de color plateado, otras de color dorado, super guays. Las de dorado para indicar que son de 5, las plateadas para indicar que son de 1, bueno. Está muy currado, está muy bien. A ver, también he elegido al mago, que lo veis aquí abajo, ¿vale? Está aquí abajo el mago, que nos va a ayudar para poder hacer magia y disparar a distancia. Cositas, he elegido, bueno, viene de manera predeterminada, viene proyectil mágico para el mago, así que, bueno, pues ni tan mal. Y también para el bárbaro, pues ataque brutal. Que esto nos vendrá fenomenal para acabar con los bichos cuanto antes. Al empezar siempre te dan 3 puntos de experiencia que tú puedes gastarlo en lo que tú quieras. Por ejemplo, si tú quieres comprar una carta en la cual quieras tener una nueva habilidad, pues pagaría su coste, que viene aquí arriba.
¿vale? Ahí viene un 2. Después, si os fijáis, este viene con una estrellita también roja. Esta y esta de aquí, ¿vale? Esta es la inicial y esta de aquí sería la siguiente que puedes comprar. El resto, lo que tienes que hacer es barajar, ¿vale? Tienes que barajarlo y lo que vaya saliendo al primero, pues será el que puedas adquirir. También hay una opción, ¿vale? O una regla opcional, que en vez de barajarlo, tú puedes coger el que a ti te apetezca, pagando el coste que tenga, que normalmente son 2. Cada una de estas cartas también se le puede hacer una mejora. Si tú pagas 4, que viene aquí abajo, ¿veis? Viene 4, pues le da la vuelta y aquí hace muchas más cosas y más potente, ¿vale? Bastante más potente. Bueno, pues a ver, cositas. Empieza con... bueno, antes de nada tengo que deciros que el bárbaro ha usado sus 3 puntos de experiencia para subir, si os fijáis por aquí, ¿vale? Este cubo de aquí, que es de acciones, ¿vale? Los cubos de color son acciones. Y también he subido este de aquí para conseguir una espadita, que ya veremos para qué se utiliza. Y después ya tiene 3 y 3, 6, 7 y 8 de maná. Y cuando se monta un escenario, hay 3 de acciones que se quedan aquí, que son, digamos, gastadas, ¿vale? Lo mismo con el mago. El mago, lo que he hecho ha sido subir el maná en vez de subir las de acción, que es este de aquí, así que tiene un cubo extra de maná, con lo cual son 2, 4, 6, 8 y 9, en vez de los 8 con los que debería de empezar, y le he subido, esperad un momento, sí, le he subido, que creía que lo había pifiado, le he subido para tener una espadita. ¿Y cuánto tiene? Bueno, pues tiene nada más que 5 acciones, aparte de la acción gratuita, que como tiene el bárbaro, que no lo he dicho antes, también tiene su acción gratuita, que es este circulito. Y ya está. Y esto que veis aquí, esto tan chulo, esto que veis aquí guapamente, que debería de traerlo un poquito más para acá. Aquí, yo creo que aquí. Vale, esta es para el combate. Aquí no se lanzan dados. ¿Se puede? Sí, hay una regla opcional, vuelvo a decirlo, una regla opcional, que permite lanzar dados. Ahora bien, el juego está diseñado para que tú lances los cubitos, ¿vale? Tú te pones aquí hasta la línea roja y lanzas, ¿ves? ¿Vale? ¿Veis? La verdad es que escurre un montón. Bueno, esto ya... así que hay que tener mucho cuidado. Puedes hacerlo así, puedes hacer, por ejemplo, que esto coja y pegue el otro para intentar llegar al negro. El negro da 5 puntos de daño, este daría 3. Bueno, iremos viéndolo poco a poco. Fenomenal. Pues yo creo que vamos a ir empezando. Bueno, antes de... sí, yo quiero empezar, pero es que tengo que explicar muchas cosas. Aquí tengo un montón de losetas que son, digamos, esto es como si fuera un 4X que vas explorando y vas sacando losetas y vas viendo, ¿vale? Estos cubos que veis aquí fuera, ¿vale? El verde significa que es el mago, el negro significa que son los malos, el amarillo, naranja, perdón, es el bárbaro y el rojo es melee. Melee es cuando te pegas palizas cuerpo a cuerpo. Bueno, pues entonces, ¿cómo se empieza el juego? El juego viene con esta tablita de recordatorio, ¿vale? Con esta hojita de ayuda que viene súper fenomenal y vamos a seguirla para que no nos perdamos nadie. Y así también iremos viendo qué acciones principales se pueden hacer, acciones gratuitas que se pueden realizar, etcétera, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a lanzar esto. Vale, el norte lo tengo hacia ese lado, entonces tenemos que coger los que estén, el que empiece más hacia el norte. Entonces, primero empezaría este, después este, después esto y después esto. Fenomenal. Bien, pues empezamos entonces en melee. Nadie está en combate cuerpo a cuerpo porque acabamos de empezar, con lo cual pues no va a ocurrir absolutamente nada. Entonces ya empezarían los enemigos, ¿vale? ¿Qué pasa con los enemigos? Estos están aquí. Ahora hay que ver si los enemigos nos están viendo. ¿Nos están viendo? No, porque todavía ni siquiera hemos entrado, ¿vale? Ahora hay que saber si están escuchando. ¿Cómo sabemos si escuchan? Bueno, pues para saber si escuchan, en las características de las criaturas, aquí nos viene por defecto, tienen 5 puntos de vida, tienen 2 de fuerza, 2 de movimiento, 2 de fuerza, perdón, 2 de fuerza, y te escuchan a 3.
y te escuchan a 3. Movimiento, tienen 2 de movimiento. Todos tienen 2 de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Un espectro. El espectro da un +1 de movimiento. Es decir, en vez de mover 2, se va a mover 3. Pero primero, ¿va a escucharnos? Bueno, pues no nos hemos movido. Como no nos hemos movido, no hemos hecho ruido, con lo cual tampoco puede escucharnos. Entonces, ¿qué van a hacer estos malosos? Ya que no nos hemos movido, no nos ven y no nos escuchan, etcétera. Pues bueno, pues aquí en el reglamento, aquí en la hoja de ayuda, lo tenéis. ¿Qué es lo que pasa? Criaturas que deambulan. Cuando no pueden verte u oírte, las criaturas deambulan, moviendo 1 en dirección al héroe más cercano a su alcance de percepción +1. ¿Vale? ¿Qué percepción tiene? Bueno, ya hemos dicho que estos tienen percepción 3, ¿vale? Pero percepción +1, con lo cual serían 4. ¿Dónde están ahora mismo los enemigos? Los enemigos están aquí, ¿vale? Están en este de aquí. Entonces estarían a 1, 2, 3, 4 y 5. Pues nada, no escuchan a nadie ni ven a nada, están súper lejos. Con lo cual dice, si no hay ningún héroe, deambulan en dirección a la sala en la que aparecieron, o si era un encuentro, al puesto de guardia más próximo. ¿Vale? Cuando llegan allí, retíralos si termina la hora, sin que puedan detectar a ningún héroe. Bueno, como ya están en el puesto de guardia, lo que tienen que hacer es deambulan en dirección a la sala en la que aparecieron. Pues ya está. Como han aparecido aquí, pues estos se quedan aquí, no se mueven. Si no hay ningún héroe, ¿vale? Como no lo hay, deambulan en dirección a la sala en la que aparecieron. Como han aparecido aquí, ya no tienen que deambular, no tienen que hacer nada. Así que si era un encuentro, cosa que no, al puesto de guardia más próximo. Cuando lleguen allí, retíralo. Bueno, pues como ya estaban aquí, no hacen nada. Fenomenal. Pues nos toca a nosotros. Vale, nos tocaría a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, muy fácil. Muy fácil. Vamos a coger el verde. ¿Quién es el verde? El verde es el mago. Vamos a ver qué hace el mago. El mago lo primero que va a hacer va a ser utilizar su tokencito. Vamos a cogerlo con las pincitas, ¿vale? Porque así. Su token de acción gratuita. Esto es una acción gratuita de movimiento, solo y exclusivamente de movimiento. Pues nos vamos a mover. ¿Y a dónde nos vamos a mover? Bueno, pues aquí solamente tiene una entrada, con lo cual tenemos que coger y vamos a poner esto aquí, ¿vale? Vamos a poner esto aquí y vamos a mover a nuestro muñequito ahí. Fenomenal. Ahora podemos hacer una acción de las que no sean gratuitas, porque sí o sí hay que pagar para terminar, digamos, el turno del mago. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer mover, cargar. Podemos mapa. ¿Vale? El mapa significa que esto que tenemos aquí, que por cierto tengo que poner, vale, un +1. Fenomenal. Tengo que reponer aquí. Mapa significa que todas las losetas que tengo aquí a mi alrededor, pues haría borrón y cuenta nueva. Haría buscar. Pues buscar lo que me implica sería ganar monedas de oro. Que esto estaría muy bien. Busca puertas secretas, que no, eso es absurdo. Atacar a distancia. Bueno, estamos muy lejos, no podemos atacar. Usar un poder tampoco, porque aquí no tengo nada para hacer. Activar una sala, que en este caso aquí no tiene nada porque esta sala está vacía. Abrir un hueco, tampoco. Abrir un hueco es cuando compramos pues el pico. Como ya os dije, compramos el pico, abrimos un hueco y tiramos la pared. Es así de simple. Y hacer ruido. Bueno, pues simplemente pones aquí un cubito. Bueno, este de aquí no, sino de aquí. Pones un cubito y así sabe los enemigos dónde estás. Bien. Vamos a ver, pues entonces, ¿qué se me puede ocurrir? Pues vamos a activar aquí al mago, vamos a venirnos aquí, vamos a activarlo y vamos a hacer una acción de búsqueda y así vamos viendo cosas. Vamos a buscar, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues de este mazo de aquí que estáis viendo aquí abajo, pues la primera carta la retiramos y de las otras 1, 2 y 3. Cogemos 3
¿Y ha salido alguna moneda? Pues no, no ha salido ninguna moneda. Pues estamos buscando tesoros, así que nada. Pues como no ha salido... ¡Ay! Fijaros que ha salido aquí la moneda. Cachi en 10. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues como no ha salido ninguna moneda, lo que vamos a hacer es que va a ganar pues 2 monedicas. Se empiezan con 4 monedas. Bueno, de hecho, hay una opción que puedes empezar con 9 monedas de oro, ¿vale? Que lo sepáis. Para jugar en solitario, 9 monedas de oro. Bueno, pues no va a realizar nada más el mago, porque ya ha terminado su turno al realizar esa acción. Ahora vamos con el bárbaro. Vamos a ver, el bárbaro... Movimiento gratuito también, ¿vale? Movimiento gratuito. Y vamos a movernos aquí, ¿vale? Venga, voy a coger este de +1, le vamos a poner aquí. Y nos vamos a mover aquí. Venga, fenomenal. Ponemos este aquí, ¿vale? Y este +1. Este +1 no me da a mí un +1 de movimiento, ¿vale? Este no es un 1 más de movimiento, es solamente 1 más. Vale, lo tenemos por aquí, +1 o 1 más, ¿vale? Que sería, realmente sería +1, ¿vale? Esto sería así, +1. Solamente es para los enemigos, para las criaturas. Nosotros aquí no podemos movernos un puntito más, porque no nos lo permite. Lo pone en el reglamento, que es solamente para las criaturas. Esto lo vemos aquí, que os lo muestro, ¿vale? Para que veáis. Lo digo porque suele haber bastante confusión con esto. Entonces aquí el reglamento es muy estricto. O sea, te lo dice claramente. A ver si doy con ello. Dame un momento. Dame un momento. Losetas. A ver si viene por aquí. Que no me acuerdo dónde estaban las losetas especiales. Esto estaba por aquí. Esto estaba por aquí. A ver. Dice salas peligrosas, sala de trampas, armas animadas, tirada de salvación, marcador de aventura, fragmentos. Esto está por aquí. Sala de pistas, nada. Bueno, pues esto estaba por aquí, que nos lo decía claramente que es solamente para criaturas. A ver si doy con ello. O sea, es que lo quiero mostrar. Lo quiero mostrar. A ver dónde leches estaba. A melee, matar criaturas. Venga, dame un momento, lo voy a buscar y os lo enseño. Bueno, pues ya lo tengo por aquí. En la página 13, ¿vale? Lo viene aquí que dice: si las criaturas entran en una sala con un símbolo de +1 o +2, inmediatamente ganan +1 o +2 las salas de movimiento adicional, ¿vale? Así que solamente para criaturas, acordaros. Bueno, venga, fenomenal. Pues volvemos a hacer otra rondita. Ya no, aquí ya viene Paco con las rebajas. Melee, no hay melee. Y ahora los malos. Los malos ya sí que nos oyen. Ya sí que nos oyen porque estamos a 1, 2 y 3. Estamos a 3, con lo cual nos están oyendo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Hombre, pues venir hacia nosotros. ¿Cuánto se va a mover? 1 y 2. Entonces tenemos que sacar 1. Y esto tengo que echarlo un poquillo para allá. Y antes de hacer nada más, tenemos que coger unos cubitos para indicar cuánto movimiento han hecho los enemigos. 1 y 2. Venga, estos cubos es para indicar eso, ¿vale? El movimiento. Venga. Pues entonces sería 1 y 2. Vamos a poner esto... habría que... Vale, esta no valdría. De hecho, podría coger de aquí. Podría coger de aquí. Y no complicarme mucho la vida. Vamos a coger uno de aquí. Buah, me da movimiento +1. Buah, van a venir a por mí a saco. Vale, venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Este.
Vale, esta de aquí es para que no pueda haber demasiada gente aquí y podría salir un enemigo si activo la sala. De momento yo como no lo voy a activar, pues no va a salir ningún villano. Y en este creo que aquí no salían villanos, creo recordar. Vale, pues va a tener un +1, con lo cual se van a mover 1, 2 y 3, porque este le da un +1. Así que vienen contra el bárbaro. Vale, pues esto de aquí ya lo puedo quitar. Esto ya sabemos que de aquí lo podemos quitar. A ver, más cositas. Y esto lo quitamos también. Venga, va, más cositas. Pues ya ha pasado a la fase de melee, con lo cual no me pegan. Simplemente se han movido para entrar en combate contra el bárbaro. Bien, pues ahora vamos a ver cosas guays. Vamos a ir con el mago. El mago que va a atizar a distancia. ¿Cómo va a hacer? Va a usar el proyectil mágico. El proyectil mágico lo que hace es lo siguiente. Dice, pon en la sala un token de acción y gasta X cubos blancos o de mana como ataque a distancia. Impactas a un oponente visible hasta 2 de distancia. Como están visibles, vale, no hay ningún problema. Pues, a ver, inflige un punto de daño por cada maná que hagamos. ¿Cuánta vida tienen estos? Estos tienen 5 de vida. 5 de vida. Por cierto, otra cosa importante. Si yo cogiera y diese 5 de maná, realmente solamente me cargo un bicho. Es decir, solo te puedes cargar un bicho en cada ataque que hagas. Aunque te sobre, solamente te cargas un bicho, ¿vale? Entonces, pues mira, voy a hacer eso. Voy a coger 3 y 2, 5. ¿Y estos dónde van? Estos manás, ¿dónde van? Pues mirad que estos vienen aquí a utilizados. Estos han sido utilizados. Con lo cual son 5 para cargarme a este pollo. ¿Vale? Uno de estos pollos se pira. Pues venga, te mueres, colega. Vamos a ir guardando también las cositas. Te mueres por ahí tú solo y tan amigos, ¿sabes? Bueno, pues ya hemos hecho proyectil mágico, ya he hecho la acción, que creo que no le he pagado. Vamos a pagarlo. La acción con el mago. Y ahora nos tocaría el bárbaro. El bárbaro, bueno, es turno del bárbaro, no puedo hacer nada ya que está enfrentado a este. ¿Cuántos personajes, mejor dicho, cuántos enemigos se pueden enfrentar a los personajes? Pues se pueden enfrentar, como en la carta digan, en este caso el bárbaro puede cogerse hasta 3 enemigos, ¿vale? Por aquí viene. Hasta 3 enemigos se puede enfrentar. En este caso solo hay uno, pues ese uno solo para él. Bueno, pues ya que aquí el bárbaro ya no puede realizar nada más porque está entablado en combate, vamos a la parte de melee. Ahora sí, como es melee, es el bárbaro quien tiene que pegar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver. Primero de todo, gasta X en tu ataque. Bueno, lo primero de todo es esto de aquí. ¿Vale? Para cada vez que se realiza un ataque a melee hay que pagar un cubito. Gasta X cubos de cualos de acción, ¿vale? Tu ataque cuerpo a cuerpo inflige una herida por cada uno gastado. Vale, si gasto 2, son 2 impactos, me quedarían 3. Venga, pues voy a gastar estos, voy a gastar 2. Y ahora le voy a pegar. Voy a gastar 2, así que voy a ponerlos aquí para que no se me olvide. Y ahora vamos a empezar a pegar al bicho. Es simultáneo, es decir, que si no me defiendo, el tío me va a pegar y me va a hacer, pues, ¿cuánto daño me hace esto? Me hace 2 impactos. Bueno, pues me haría 2 impactos. ¿Cuánta vida tenemos? Tenemos 9. Venga, pues entonces cogemos, lanzamos. Vale, pues uno. Fenomenal. Venga, ese va súper bien. Vale. Venga, por ahí. Y esto de aquí. ¡Buah! Bueno, mira, eso viene muy bien porque así sabemos qué es lo que pasa cuando salen fuera. Bueno. Espérate, este le tengo que empujar. Vale, venga, vamos a empujarlo. Vale, fenomenal. He usado todo el maná que tenía. No he usado la espadita porque esto ya son para cosas chungas. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, como veis aquí está pisando zona roja.
está pisando zona naranja, entonces este le vamos a poner aquí en zona roja, con lo cual son 3 impactos. 3 más 2, 5. Bueno, el bicho ha muerto. Y aún así se llevaba 2 extra porque tenemos aquí de las 2 extras. Y ahora nosotros recibiríamos. ¿Cuántos recibiríamos? Bueno, como teníamos este en el verde, pues podemos bloquear 2 impactos. Y como tenemos aquí esto en un verde más clarito, pues bloquearíamos hasta 5 impactos. Con lo cual el bicho no nos ha hecho nada. Y este que ha salido fuera se viene aquí. ¿Vale? Entonces no lo podemos recuperar. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese quedado aquí un cubo blanco? Aquí al quedarse un cubo blanco en esta zona entre el azul y la zona roja donde yo tengo que lanzar, este se perdería y se iría a gastados. Entonces es un problemón. Es un problemón. ¿Qué pasa también si yo lanzo estos cubos y caen 2 o más en zona roja? Pues que se desperdicia. Es un crítico que va tan rápido para intentar hacerle el mayor daño posible que al final fallas. Entonces esto se perdería, se irían a la carta del amigo este del bárbaro, quiero decir, ¿vale? Entonces estos sí que los recuperamos, así, por eso he dicho que no ha salido tan mal. Este se muere, ¿y qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, pues este, ya que se ha muerto, pues lo que ocurre va a ser que vamos a ganar un puntito de experiencia cada uno. Así que no está nada mal. A ver, ¿dónde está esto de aquí? Vamos allá. Pues entonces ganamos por aquí un puntito de experiencia y un puntito de experiencia. Y esto lo podemos usar bien para mover uno de los bloquecitos que tenemos o bien guardarlos para comprar más habilidades, que sería, pues, eso sería lo suyo, yo creo. ¿Vale? Eso sería lo suyo. Bien, pues no podemos hacer más. Ya ha terminado el enemigo, turno del enemigo, el enemigo ya no está, ahora serían nosotros, yo voy a descansar, ¿vale? Voy a descansar porque ha gastado mucho maná, y el bárbaro que va a hacer lo mismo, va a descansar. Entonces ya aquí paramos la ronda, y ahora venimos encuentros. Ahora tenemos que ver si hay encuentros. ¿Qué pasa con los encuentros? Pues tenemos que coger tantas cartas como cubos hayamos utilizado. En este caso hemos utilizado 3. Este yo también le cuento, ¿vale? 1, 2 y 3. Pues 1, 2 y 3. ¿Ha salido algún enemigo? No ha salido dibujos de enemigos. ¿Cómo son los dibujos de los enemigos? Yo creo que antes había salido alguno, ¿no? A ver. Sí, mirad. ¿Vale? Estos. Si salen estos, pues entonces tendríamos que ver dónde salen. Como no ha salido, pues nada. Fenomenal, pues no va a haber encuentro en este momento. Fenomenal, pues entonces recuperamos los elementos. Recuperamos todos los elementos. Los traemos aquí, cada uno a su respectivo héroe. Más cositas. Ahora nos dice fin de hora, vale, recuperar elementos del mapa, pasa disponible 3 elementos de agotados, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mirad, voy a pasar 2 de acción y 2 blancos. ¿Qué es lo que he hecho? Tú tienes que pasar 3 elementos de agotados. Aquí te dice 2 blancos por 1 de color, que es lo que he hecho yo. Como solo puedo tener solo recupero 3 de color, pues uno de ellos lo cambio por 2 de mana, que me vienen fenomenal. Y ahora, ¿qué va a hacer el bárbaro? Pues el bárbaro va a hacer lo mismo. De hecho, va a recuperar... pues mirad, estos están gastados también. Pues va a recuperar 1, 2 y 3. ¿Vale? De momento no me interesa recuperar la acción gratuita. Y yo qué sé. Yo creo que así. Yo creo que esto así va bien. Bueno, pues ahora reactivamos cartas. No tenemos ninguna carta que esté agotada, que se tenga que girar para agotarse. Comprobar si hay barreras. No hay barreras. No tenemos tampoco que reponer cubos de criaturas ni nada por el estilo. Y otra cosita importante es mover esto de aquí. Y hemos conseguido el orbe, que no lo he dicho, ¿vale? Hemos conseguido el orbe porque hemos matado a los bichos estos. Así que fenomenal.
Bueno, como habéis visto, pues esto va tirando bastante bien. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí porque el vídeo se me ha extendido más de lo que yo pensaba, pero es que había que explicar muchas cositas, pero muchas. Entonces, nada, deciros que el juego va a ser simplemente, ya, como estáis viendo, las rondas una a una, así. También comentaros, que no lo he dicho antes, que el límite que puede haber en una loseta normal, como esta de aquí, son 5 unidades enemigas más 2 héroes. En este caso somos, porque somos 2 héroes, así que sería 7. En una cripta, que es como la que está aquí, solo puede haber 2 héroes y un enemigo. También es verdad que al entrar aquí podemos activar la sala, y al activar la sala pues podemos liarla muy parda, porque aquí puede salir un villano, aunque creo que en este primero, que es una búsqueda, los villanos creo que aquí no juegan, ¿vale? No, aquí no está. Creo que en esta primera los villanos no entran, y menos mal, porque los villanos son súper fuertes. Entonces aquí de momento no vamos a ver al villano hasta más adelante. Criatura respuesta de guardia, soltar una llave, cógela con una acción de interactuar. Ah, vale, o sea que no la tengo que gastar una acción de interactuar para usarla. Pues ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer un pequeño rewind, ¿vale? Efectivamente, aquí no dice nada de villanos, así que nada, aquí no salen villanos. Voy a hacer un pequeño rewind, voy a coger el cubo, lo voy a poner aquí, porque hay que gastar una acción para interactuar. Adquirir un objeto. Ah, no, que ese es gratuito, perdón. Sí, lo tenía bien. Adquirir un objeto es gratuito, e interactuar, intercambiar e interactuar también son acciones gratuitas. Fenomenal. Entonces no hago rewind, está todo correcto. Vale. Venga. Pues eso, aquí podría salir un villano, cosa que en este escenario no. Me gustaría enseñaroslo en algún momento. Lo que pasa es que nos acabamos de empezar a enfrentarnos a un villano. Es muy complicado, porque tienen a lo mejor 20 de vida, de una toba ya te quitan 10, con lo cual yo os digo que no estamos preparados ni por asomo. Y bueno, pues más cositas, tendremos que llegar hasta aquí, pasando por cada pasillo y haciendo ruido y haciendo cositas, indagando por varias losetas. Que tenemos suerte, que por cierto, se me ha olvidado que tengo que reponer uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. 8, vale. Pues tenía que reponer ahí uno. Y nada más, pues por lo demás, como veis, veremos también el funcionamiento de la espadita. Lo que pasa es que no quería porque eran unos tíos bastante enclenques, con lo cual no me compensaba utilizar la espada, que después recuperarla me cuesta un riñón. Así que nada, pues lo voy a dejar aquí. Espero que hayáis entendido por lo menos la parte fundamental del juego, que ya prácticamente os he enseñado movimiento, ataque, a distancia, a melee, la iniciativa. Bueno, no os he enseñado cómo es esto, pero simplemente coges, lo gastas, coges la carta, haces lo que dice cuando quieras, porque las acciones estas son gratuitas, a menos que diga lo contrario, que tengas que gastar cubos de acción o algo. Y una cosa que sí que no he hecho, que se me ha olvidado, es que hemos abierto este de aquí y hemos abierto este de aquí. Entonces, tenemos que venir aquí y hemos combatido contra esto, con lo cual tenemos que venir aquí esto de aquí, le ponemos al amarillo. Ahora tenemos que decir, a ver, ¿qué hemos abierto? Hemos abierto este que no tiene nada y este que es un +1, con lo cual de losetas, de momento, naranja de la China. Y ahora este de aquí, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 1 y 2, 5 por 3. Pues 1, 2, 3, 4, nada, todavía no tenemos aquí un 5 por 3 ni nada por el estilo. Ahora, aquí esta loseta sí la hemos revelado, ¿vale? Pero de momento no ganamos experiencia. Se gana experiencia cuando se tienen 2 o más. Hemos revelado solamente +1. Se ha revelado este de aquí. Pero este no hemos sido nosotros. Con lo cual este no lo comemos con patatas. Porque esto fue el enemigo, no nosotros.
Tiene que ser cuando lo hagamos nosotros. Y ya está. Vale. Pues nada, pues poquita cosa. Fenomenal. Pues ya veremos a ver cómo me lo monto para el próximo. Pues lo dicho, pues este ha sido el jueguecito, ya estáis viendo incluso cómo son las misiones secundarias. No las mini quests, sino las misiones secundarias. Las mini quests solamente son aquellas que el propio libro de aventuras te dicen qué es lo que debes de realizar. A lo mejor llevar algún objeto a algún lado y tal, ¿vale? Misiones terciarias, ¿no? Se podría llamar misiones terciarias o pequeñas misiones que te ayudan a ganar un puntito extra de experiencia. Así que nada, lo dicho, lo voy a dejar aquí. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Threads, WhatsApp. Ya sabéis que estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!